Hola, buenas tardes a las personas que nos acompañan el día de hoy a nuestro seminario. El doctor Rodrigo Montoya López es doctor en Ingeniería por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posterior a su doctorado, realizó una estancia postdoctoral de 2 años en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas de Madrid, España, y posteriormente obtuvo un contrato de oferta pública de duración de 2 años para desarrollar un proyecto tecnológico en la Universidad Carlos III de Madrid. Para finalizar su estancia en España, obtuvo un nuevo contrato de concurso público en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, en donde combinó la simulación matemática de procesos electroquímicos y las técnicas electroquímicas localizadas. Después de su experiencia en España, obtuvo una posición postdoctoral senior en el prestigioso grupo de investigación SURF de la Universidad Libre de Bruselas, en donde fue responsable de la parte de simulación matemática de múltiples proyectos de investigación, entre los cuales destacan 2 proyectos belga y uno europeo. Este último fue uno de los 2 comisionados belgas y el representante de la Universidad Libre de Bruselas. Nos sentimos muy orgullosos porque actualmente es profesor titular A de tiempo completo del Departamento de Metalurgia de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y está adscrito a la Unidad de Investigación y Tecnología Aplicada aquí en Nuevo León. El día de hoy, el doctor Montoya nos dará el seminario de simulación matemática de la corrosión galvánica en magnesio y aluminio. Muchas gracias y bueno, pues le damos la bienvenida al doctor. Muchas gracias, licenciada Jessica. Y buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, voy a dar una charla sobre la corrosión galvánica en aleaciones de magnesio y aluminio. Y debido a que estas sesiones son aproximadamente 45 minutos, iré, digamos, a buena velocidad. Sin embargo, al final va a haber sesión de preguntas y de comentarios, ¿no? Bueno, entonces empecemos rápidamente con un esquema general. Empezaremos la charla con una breve motivación. Después nos pasaremos directamente a hacer un resumen de en qué consisten los modelos de potencial y de transporte en corrosión. Pasaremos a las aleaciones de aluminio, por qué se presenta la corrosión galvánica en este tipo de aleaciones. Veremos algo sobre la validación experimental de los modelos que se han construido y de los modelos en capas ultradelgadas y capas dinámicas. Pasaremos a una serie de conclusiones tipo preguntas, en realidad, y después nos iremos con las aleaciones de magnesio y tocaremos más o menos los mismos temas. Bueno, pues entonces comenzamos con una breve motivación, que parece que no tiene nada que ver con nuestro tema, pero en realidad sí, la contaminación. Como sabemos, la polución, la contaminación cada vez está afectando más en realidad a la salud del ser humano, y por lo tanto muchos organismos a nivel internacional se han dado la tarea de poner normas muy estrictas para intentar disminuir la emisión de gases contaminantes a las atmósferas en todo el planeta. Estas normas ambientales han sido tan estrictas que incluso compañías muy importantes, por ejemplo, como la Volkswagen, ha tenido problemas para cumplir estos requisitos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la industria para tratar de disminuir sus emisiones contaminantes? Bueno, antes que eso, es importante decir que casi en todas las ciudades tenemos, digamos, este es el promedio, pero casi en todas las ciudades el mayor contaminante o la mayor fuente de contaminantes son los automóviles, ¿no? Esta es más o menos la proporción. Y por lo tanto, la industria automotriz se ha dado la tarea de intentar reducir esas emisiones contaminantes. Hay diferentes rubros en donde se puede atacar este problema, desde la parte química, es decir, los convertidores catalíticos que utilizan los automóviles. Ahí muchos químicos están trabajando en tratar de optimizar o de mejorar el rendimiento de los convertidores catalíticos. En ocasiones hay vehículos comerciales, no vayan a creer que vehículos del ejército, sino vehículos comerciales que usamos ustedes y yo, que tienen hasta 6 convertidores catalíticos. Lo que empezó con un convertidor catalítico se ha llevado incluso hasta 6 convertidores catalíticos. De hecho, bueno, es un dato que no tiene nada que ver, pero lo voy a dar.
Cuando un coche choca, se daña irremediablemente y se va a un centro de chatarra, lo primero que una de las primeras partes que se les quita son los convertidores catalíticos, porque esos automóviles que tienen de 4 hasta 6 convertidores catalíticos pueden llegar, aunque el coche esté dañado, esos 6 convertidores catalíticos los pueden dar en el mercado por un precio bastante aceptable, 20, 30,000 pesos. Bueno, pero no solo se está trabajando desde el punto de vista químico, sino también desde el punto de vista de diseño. ¿Ah? En el diseño se ha encontrado que se puede disminuir bastante con el diseño las emisiones. Es decir, si el peso del vehículo es más ligero, se va a consumir menos combustible y por lo tanto se van a arrojar a la atmósfera menos contaminantes. Las soluciones, hemos visto que las llantas de refacción incluso son muy pequeñas, ¿no? Normalmente son pequeñas, más o menos la mitad de lo que pesaría una llanta normal en muchos de los modelos. ¿Por qué? Porque en esta industria, por cada kilo que se tenga menos en un vehículo, se están bajando las emisiones contaminantes y por lo tanto van a poder pasar esas normas estrictas que se están poniendo. Eso es por una parte, pero por otro, y quizá en donde la solución ha sido, digamos, ha dado muchos mejores resultados, igual en el diseño y en el peso, es utilizar aleaciones ligeras. Eh, los nuevos vehículos están hechos, digamos, las partes metálicas, es una combinación de aleaciones ferrosas, que son muy resistentes, pero muy pesadas, con aleaciones ligeras, que no son muy resistentes, pero que son muy ligeras. Ajá. Entonces, es una combinación de elementos metálicos que tenemos hoy en día en muchos de nuestros automóviles. No se puede hacer todo de aleaciones ligeras. Alguien dirá, bueno, ¿y por qué no lo hacen todo de aleaciones ligeras? Bueno, pues porque necesita ciertas prestaciones mecánicas que las aleaciones ligeras, como las aleaciones de magnesio, las aleaciones de aluminio, no van a tener. Ajá, entonces, ok, se está disminuyendo el peso del vehículo y con eso se está emitiendo menos contaminantes porque se está utilizando menos combustible. Sin embargo, al acoplar dos materiales metálicos disímiles, como en este caso las aleaciones ligeras con las aleaciones ferrosas, lo que se lo que está produciendo es un riesgo elevado de la corrosión galvánica. La corrosión galvánica es un tipo de corrosión en donde cuando se juntan dos metales diferentes bajo un mismo electrolito, es decir, bajo una misma capa de humedad, lo que se tiene es que el metal más noble se ennoblece aún más y el metal menos noble se corroe aún más rápido que como normalmente se corroería bajo condiciones normales. Es por eso que este tipo de problemas que se ven aquí en la imagen son muy comunes en nuestra casa, en la industria, en cualquier parte, ¿no? Uno mete una tuerca, una rondana de un material diferente al tornillo y es muy diferente, digamos, un bronce con un acero u otra cosa, y entonces vamos a ver claramente que uno de ellos se va a corroer muchísimo más que el otro. Y entonces, este problema puede pasar en la industria automotriz, pero para eso existe la pintura. Ajá. Por eso siempre los automóviles van pintados, para evitar ese tipo de problemas. Y es importante decirles que este tipo de problemas de corrosión galvánica entre aleaciones ferrosas y aleaciones ligeras no solo pasa en la industria automotriz, también pasa en la industria militar, ¿no? Este es un reporte de Reuters del 2018, me parece, en donde varios aviones de combate recién salidos de digamos, de la producción, pues estamos hablando de aviones que tienen un precio de $100 millones cada uno, tuvieron que estar detenidos en el hangar para hacer revisiones porque se detectó un problema fuerte de corrosión galvánica en los remaches de las alas, ¿no? Entonces, este es un problema que está afectando a la industria, no solo a la automotriz, sino a la aeronáutica, y que está costando muchos, pero muchos millones de dólares anuales. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la gente de estas industrias? Pues bueno, cada vez más se acerca a la simulación matemática, porque no es un problema sencillo.
Entonces, mediante la simulación matemática, se pueden, digamos, acortar tiempos de diseño u optimización de prototipos, en lugar de hacer un prototipo, irlo a probar a la calle, en cuanto a corrosión galvánica se refiere. En lugar de hacer eso, bueno, se prueban las dos aleaciones que van a estar funcionando al mismo tiempo, y en una computadora se resuelve, digamos, el problema de corrosión y se ve más o menos cuáles son sus velocidades de corrosión que tendrían ante una posible falla de la pintura, de la capa externa protectora de la que estamos hablando. Entonces, muy rápido, no sé a qué hora comenzamos. Ok, sí, muy rápido les diré que actualmente, dentro de los modelos determinísticos que existen para el campo de la corrosión, hay dos: el modelo o los modelos de potencial y los modelos de transporte de masa. En los modelos de potencial, lo único que podemos obtener a través de estos modelos son distribuciones de potenciales y distribuciones de corriente. ¿Para qué queremos los potenciales? Bueno, para hablar de tendencias termodinámicas y tendencias termodinámicas a formar óxidos, a corroerse o a no corroerse, a disolverse o a no disolverse. Y las distribuciones de corriente, recuerden que las corrientes están íntimamente relacionadas, gracias a las leyes de Faraday, con la rapidez de corrosión. Entonces, los potenciales nos darán una visión termodinámica de estabilidad del sistema, y las corrientes nos darán una visión cinética de qué tan rápido está sucediendo el fenómeno. Una de las principales aplicaciones de este tipo de modelos es en la protección catódica. Básicamente, las ecuaciones que se tienen son la ecuación gobernante, que la tenemos, no sé si se alcanza a ver, será la tercera ecuación de arriba para abajo, es la ecuación de Laplace. Es una ecuación que no involucra el tiempo. Es una ecuación que, al resolverse, únicamente nos va a dar tanto las corrientes como los potenciales, pero en el estado estacionario. En el estado estacionario. Es lo único que nos da. Y el tipo de condiciones de frontera, bueno, básicamente se manejan dos: las aisladas y las activas. Las aisladas son aquellas fronteras, aquellas superficies de nuestros metales que están perfectamente pintadas, mientras que las activas serán aquellas que están expuestas a la lluvia o están expuestas a un cierto electrolito. Bueno, las principales características de estos modelos es que cumplen la ley de Ohm, y se desprecian los gradientes de concentración. Acuérdense que también se desprecia el tiempo. Entonces, no existe el tiempo, no existe la química y se cumple la ley de Ohm. Entonces, volvemos, solo vamos a dar distribuciones de potenciales y distribuciones de corrientes, lo cual es bastante bueno. Bueno, hablemos un poco del otro tipo de modelos, los modelos de transporte y reacción. En los modelos de transporte y reacción, no solamente vamos a obtener el potencial y la corriente, sino también la concentración de las diferentes especies químicas que se encuentran en el sistema que se está estudiando. Y otra característica muy importante es que se dará en el estado transitorio, es decir, podemos encontrar la solución de este sistema en cualquier tiempo, dar el potencial, dar la corriente, dar la concentración de cada una de las especies en el tiempo que sea, ya sea en el estado estacionario o en el estado transitorio. Bueno, ¿cuáles son las ecuaciones? Las ecuaciones que gobiernan este fenómeno. Bueno, la más, digamos, la ecuación principal, la ecuación gobernante, es la ecuación de Nernst-Planck, aunque se le suele decir ecuaciones de Nernst-Planck. ¿Por qué ecuaciones de Nernst-Planck? Porque son varias. Cada una de esas ecuaciones que dicen CI se hace para cada especie. Si en un sistema tenemos cloruros, sodio, hierro 2+, OH, H+, etcétera, 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 por cada especie química que se tenga en el sistema, se generará una ecuación diferencial parcial de ese estilo, como es la primera que se ve. Estas ecuaciones de Nernst-Planck, de manera sencilla, lo diré, involucran
fenómenos de difusión, que es el primer término que tiene la suma del lado derecho. Fenómenos de difusión que involucra cuál es la fuerza motriz de la difusión por los gradientes de concentración. Fenómenos de convección. ¿Qué es convección? Bueno, básicamente es la velocidad del fluido. Básicamente es la velocidad del fluido. Fenómenos de migración, que sería el tercer término, el tercer sumando del lado derecho, que involucran campos eléctricos. Ante la presencia de iones o de cationes, es decir, que tienen una carga en el electrolito en cuestión, pues la presencia de campos eléctricos, que no sería otra cosa más que el gradiente de potencial, haría que estas especies se fueran o digamos, se repelieran o se atrajeran. Bueno, y finalmente el cuarto término, que está del lado derecho, que es ARI, habla de reacciones químicas. Pueden suceder reacciones químicas. Por ejemplo, el OH se puede combinar con el hierro 2+ para formar un precipitado. Eso es una reacción química. Ojo, pero en ninguna parte de esta ecuación o de las ecuaciones de Nernst-Planck aparece las reacciones electroquímicas, que como sabrán ustedes, la corrosión es un fenómeno electroquímico en donde se involucra intercambio de electrones, en donde hay una reacción anódica y una reacción catódica. Esas reacciones anódicas y catódicas no tienen que ver con esa ecuación de Nernst-Planck. Las ecuaciones de reacciones electroquímicas se suelen poner como condiciones de frontera. Y entonces, va de nuevo, estas últimas tres, las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera, pues depende si el sistema está perfectamente aislado, si el sistema mantiene constante una concentración de una cierta especie, o si la frontera es activa desde el punto de vista electroquímico, que hay intercambio de electrones. Si hay intercambio de electrones, entonces el flujo, el flux de las especies electroquímicas tendrán que ver con potenciales y tendrá que ver también con concentraciones. Vean yo no sé si se alcanza a ver mi cursor, pero bueno, en la última ecuación al lado derecho, la función F que está ahí depende no solo del potencial, sino también de la concentración de las especies. Bueno, existe un problema desde el punto de vista matemático que se llama la condición de Lipschitz. La condición de Lipschitz nos dice que si nosotros queremos resolver un problema, por ejemplo, con el método de los elementos finitos, el dominio, el lugar en donde se va a resolver matemáticamente el problema, debe de ser Lipschitz. ¿Qué es eso de Lipschitz? Bueno, es una terminología matemática que se utiliza para decir que no debe haber regiones con muchos picos, ¿no? ¿Qué significa eso de picos? Bueno, la figura de abajo a la derecha nos indica cuando hay picos muy agudos dentro del dominio. Entonces, este tipo de métodos numéricos no funcionan cuando hay ese tipo de, pues no son discontinuidades, pero son unas irregularidades brutales en el dominio donde se van a resolver las ecuaciones. Y no, vamos, no sirven los métodos numéricos, no se pueden resolver en estos tipos de dominio que no son Lipschitz. ¿Y qué tiene que ver estos dominios Lipschitz con el problema que nosotros tenemos? Bueno, lo que tiene que ver es que en corrosión atmosférica, las capas de humedad que se depositan sobre la superficie metálica son muy, muy delgadas, son ultra delgadas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues si son ultra delgadas, empiezan a tener condiciones, es decir, empiezan a violar las condiciones para resolver este problema numérico. Empiezan a hacerse un dominio no Lipschitz. Y si no es Lipschitz, no se puede resolver. Entonces, ojo, el problema de corrosión, cuando se tienen capas ultra delgadas de humedad sobre el metal, empieza a ser irresoluble desde el punto de vista numérico. Bueno, ¿por qué digo eso? Bueno, se sacó hace poco, bueno, no hace poco, esto fue en el 2019, un trabajo en donde se propone, en lugar de resolver el problema de arriba, ojo, ¿qué es el problema de arriba? Arriba se tiene un acero al carbono, un pedazo de acero al carbono,
en contacto directo con un pedazo de aluminio, 70-75, y arriba un electrolito delgado. Ajá. En lugar de resolver ese problema que ya vimos que va a generar ciertas inestabilidades desde el punto de vista numérico, en lugar de resolverlo en 2 dimensiones, se resuelve en una dimensión. ¿Pero cómo? ¿Así de simple las cosas? No. Es que las ecuaciones, lo que se descubrió en ese trabajo que estoy citando, es que, el aporte de ese trabajo es que si trabajamos con unas capitas de 50 micras, por ejemplo, ajá, y con un largo de 10 centímetros, ajá, se tienen regiones problemáticas desde el punto de vista numérica que se pueden simplificar a un problema de una dimensión, ajá, pero modificando las ecuaciones para resolver. Es decir, ya no se van a resolver ecuaciones de tipo Nernst-Planck, sino se van a resolver ecuaciones de tipo Nernst-Planck modificadas. ¿Por qué? Por la simplificación de pasar de un espacio con 2 elementos en su base a un espacio con un elemento en su base, ¿no? Bueno, este problema se resolvió entonces en una dimensión con en una dimensión se resolvió, pero con las ecuaciones de Nernst-Planck modificadas. Ajá. Y bueno, ¿qué se obtiene? Bueno, muy sencillo. Se obtuvieron diferentes perfiles de potencial, perfiles de corriente y perfiles de ciertas concentraciones a diferentes tiempos. Sí, pero la primera pregunta que nos hicieron fue, ¿y por qué? ¿Y cómo sabemos que tus modelos están bien? O sea, los modelos están muy bonitos, suena muy bien, qué bonito ese truco matemático que hicieron, pero ¿cómo sabemos que es correcto lo que ustedes están calculando? Entonces, ante eso, tuvimos que diseñar, o se tuvo que diseñar un sistema experimental para ver si éramos capaces de poder validar el modelo. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Miren en la foto de arriba, bueno, en la imagen de arriba. Se tiene el sistema, recuerden, un par galvánico, un pedazo de un metal, con un pedazo de otro metal. Arriba, arriba del sistema, pusimos una capita de 50 micras de espesor de un electrolito. Pero ese electrolito, en lugar de ser acuoso, bueno, mejor dicho, en lugar de ser líquido, ajá, porque se iba a evaporar inmediatamente, dependiendo de la temperatura que tuviéramos. Pero si tardábamos 50 micras, ¿cómo le íbamos a hacer? Eso fue la primera pregunta. Y luego, ok, se nos iba a evaporar, pero además, ¿cómo le hacemos para tener 50 micras en todas partes? Entonces, lo que se ideó fue trabajar con geles. Y los geles permiten mayor tiempo de exposición sin que se evapore y nos permiten un espesor parejo. Entonces, se puso ese gel amarillo encima del par galvánico, pero ese gel amarillo se modificó químicamente de tal manera que se pintara de azul, ajá, cuando se tenía una cierta concentración de OHs, por ejemplo. Entonces, al tener una cierta concentración de OH, se iba pintando de azul, y entonces con una cámara fotográfica pudimos registrar el progreso de este frente. Y entonces se pudo validar el modelo con la gráfica de abajo, es decir, se encontraron perfiles teóricos, se encontraron perfiles experimentales, y digamos, se validó. Dijimos, bueno, por lo menos lo validamos para una especie, en el caso del pH. Bueno, eso fue con respecto a ese trabajo. Hubo otro trabajo en donde dijeron, bueno, ok, fíjense cómo el color azul se estaba formando sobre la superficie del acero al carbón. Recuerden, el par galvánico de este trabajo fue acero al carbón y aluminio. Acero al carbón y aluminio. Ajá. Y entonces lo que se validó fue lo que pasaba sobre el acero al carbón, porque sobre el acero al carbono era donde el pH aumentaba. Ajá. Y entonces ahí se vio el progreso. Pero sobre el lado del aluminio, en otro trabajo, lo que se encontró es que ahí el pH no aumentaba, sino que disminuía. ¿Por qué disminuía? Por reacciones químicas. Justo el término de Nernst-Planck que habla de las reacciones químicas, que son estas que están representadas en el cuadro de arriba, ajá, estas 6 reacciones químicas, bueno, equilibrios químicos que se dan en el seno del electrolito. Bueno, si uno estudia estas reacciones, pues, cinética, se va a dar cuenta que del lado del aluminio se pronostica o se puede predecir una acidificación del medio. Entonces se procedió con digamos, con una experimentación muy similar a la del trabajo anterior, pero ahora sobre el aluminio.
y sobre el aluminio se vio el progreso de la acidificación. Aquí se tiene la comparación de los resultados cualitativos. Del lado izquierdo, abajo, en la figura A, del lado izquierdo, se tienen los perfiles que se simularon, que encontró la computadora al resolver las ecuaciones anteriores, y del lado derecho se tiene lo que se encontró experimentalmente mediante fotografías. Fue una validación, digamos, cualitativamente muy buena, pero después pasamos a lo cuantitativo. ¿Qué fue lo que se hizo sobre lo cuantitativo? Para validarlo cuantitativamente, bueno, se paró uno en un punto, se seleccionó, por ejemplo, X1 del lado de la aleación de aluminio, y sobre X1 se vio el progreso del color rosa, es decir, de la acidificación, o dicho de otra forma, del pH 4.5 en el caso de, bueno, el pH 4.5. Entonces, se obtuvieron esos perfiles. Los circulitos pequeños son datos experimentales. Las líneas continuas son datos numéricos. Se ve una mejor aproximación en el modelo de abajo, que en el caso de abajo que en el caso de arriba, en el caso B que en el caso A. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en el caso B el electrolito está diluido, son 0.06 molar, mientras que en el caso de arriba el electrolito está concentrado. Aquí debo de decir que las ecuaciones de Nernst-Planck están hechas para electrolitos muy diluidos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, se ve que eso es claro, ¿no? En el caso B se tiene una mejor aproximación numérica que en el caso concentrado. Pero en el caso concentrado, aunque tenemos un error mayor, la verdad es que las tendencias fueron bastante aceptables. Y eso se logró utilizando coeficientes de difusión empíricos o semiempíricos. Es decir, los coeficientes de difusión no son constantes. Los coeficientes de difusión de las especies químicas dependen de la concentración del electrolito. En este caso se propuso un ajuste tipo exponencial solo para los coeficientes de difusión. Y esos coeficientes de difusión que dependen de la concentración del cloruro son los que se utilizaron en las ecuaciones de Nernst-Planck. ¿Y qué pasó? Pues que nos dan una muy buena aproximación, si no exacta, nos dan una muy buena idea de lo que está pasando. Entonces, recuerden, cuando el oxígeno, por ejemplo, está tratando de entrar al sistema, disolviéndose en el electrolito, en la gota de agua, en la capa de humedad, va a presentar resistencia con la concentración del cloruro. Entre más concentrada esté la solución, más difícil va a ser para el oxígeno difundir. Bueno, eso fue con respecto a, digamos, a las vistas laterales, cuando se tenían electrolitos gruesos. ¿Qué pasa cuando se tienen electrolitos delgados? Bueno, aquí está, en la parte de arriba se tienen las predicciones numéricas sobre estos pH con respecto a la distancia sobre la aleación de aluminio para electrolitos concentrados. Y abajo se tiene los mismos perfiles para electrolitos diluidos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que arriba el pH baja a 4.5 en los sistemas concentrados, mientras que en los sistemas diluidos el pH baja a 3.5. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la corrosión, bueno, por lo menos la acidificación es más agresiva en electrolitos diluidos que en electrolitos concentrados. Esto es contraintuitivo. Uno pensaría que entre más concentrado esté el electrolito, más agresiva sería la acidificación del medio, pero no, se acidifica más con concentraciones de electrolitos diluidos. ¿Por qué? Bueno, podemos ver en las reacciones químicas que están abajo a la derecha, que en realidad los OHs de las reacciones B, C y D compiten con los cloruros en las reacciones E y F. ¿Qué significa que compitan con los cloruros? Pues que entre más cloruros haya, menos OH se van a ocupar en las reacciones B, C y D. Entre menos cloruros haya, es decir, las reacciones E y F dejarán de ser importantes y por lo tanto la reacción B, C y D serán las importantes y por lo tanto se consumirán muchos OHs. Entonces, esta es la explicación y todo se explica desde el punto de vista químico. Desde el punto de vista químico se explica por qué los electrolitos diluidos son más agresivos que los electrolitos concentrados. Bueno,
Pasemos al último caso de las aleaciones de aluminio. Ajá, aquí es un caso quizá el más complejo que se ha resuelto o que hemos resuelto, ¿no? Resulta que en la corrosión atmosférica hay dos tipos de corrosión, recuerden, bueno, hay muchos, depende de la clasificación, pero si uno está trabajando con piezas de metal que están completamente inmersas en el mar, por ejemplo, o en un vaso de agua, o en donde quieran, eso se llama corrosión bajo inmersión total. Pero también existe la corrosión bajo delgadas capas de humedad cuando estamos en la playa, ¿no? En la playa, pues, todas las estructuras metálicas reciben o condensan una delgada capa de humedad. Bueno, pues resulta que las capas de humedad no son ni delgadas ni son gruesas en realidad en la playa, son dinámicas. Se condensan capas de humedad, incluso con el rocío por las mañanas por las mañanas pues, en cualquier jardín que ustedes vean, se van a condensar capas gruesas de humedad, sí, capas gruesas de humedad, gotas gruesas de agua. No se ven las gotitas perfectas sobre la hierba, también sobre los metales. Y esas gotitas, conforme va pasando el día, desde las 4 o 5 de la mañana, como condensan y están grandes y preciosas esas gotas de agua, se van haciendo pequeñas, 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 y a las 12 del día se han evaporado por completo. Entonces, lo que se tiene en corrosión es un problema en donde no tenemos electrolitos estáticos. Los electrolitos se están moviendo, se están evaporando. Y entonces, este es un problema en donde se utilizaron aleaciones que están, digamos, un par galvánico que se utiliza en la industria aeroespacial. Un aluminio 2024, ya no es un 7075, ya se tiene un aluminio 2024, que es el que se utiliza en la industria aeroespacial, y en lugar de ponerse con un acero convencional, se pone en contacto con fibra de polímero reforzado de carbono. Las fibras de polímero reforzado de carbono se utilizan en la industria aeroespacial y ponen en contacto la fibra de carbono con esta aleación especial del aluminio. ¿Y qué es lo que sucede? Pues resulta que la fibra de carbono también es conductora y se va a formar un par galvánico. Entonces, en este trabajo este trabajo es del 2022 también, de 2022 de este año, se volvió a hacer lo mismo. Se resolvieron las ecuaciones de Nernst-Planck, se pusieron condiciones de frontera sobre la fibra de carbono y sobre el aluminio 2024 del tipo Butler and Polmer. Recuerden que las ecuaciones de Butler and Polmer son de tipo exponencial. Aquí están. Y los coeficientes de difusión se volvieron a manejar de manera semiempírica. Esa fue la primera ecuación. Ojo, esta es la primera ecuación. Las ecuaciones de Nernst-Planck, que son tantas como tantas especies haya. La ecuación de calor. En la ecuación de calor se está resolviendo el flujo másico. ¿Cuánta agua se está evaporando conforme la temperatura del exterior empieza a aumentar? ¿O cuánta masa de agua se está condensando conforme la temperatura baja? Bueno, la tercera ecuación sería las ecuaciones geométricas que describen el dominio. Las ecuaciones geométricas ya no van a ser las ecuaciones, no va a ser un rectángulo ni nada, va a ser en este caso, un oblato, que es un tipo de esferoide que se va achatando, aunque también podría ser un prolato. Un prolato es un tipo de esferoide que se va apuntalando. Depende, si se va achatando es porque se está evaporando. Y si se está apuntalando el prolato es porque se está condensando agua. ¿Ok? Bueno, entonces son tres tipos de ecuaciones que se van a combinar. Entonces, para obtener la temperatura, este es un diagrama de flujo, vamos, digamos, muy esquemático. Para obtener la temperatura se resuelven las ecuaciones de calor. Para obtener el volumen de la esfera se necesita las ecuaciones de calor que nos dicen cuánta masa se evapora y se combinan con las ecuaciones del oblato o del prolato, de esos semiesferoides que nos van diciendo si se va achatando o si se va apuntalando la gota. Y finalmente, las concentraciones de las especies químicas y los potenciales se van a resolver con las ecuaciones de Nernst-Planck. Y todas las tres ecuaciones
van a estarse iterando. ¿Qué es lo que se encontró? Bueno, se encuentran distribuciones de temperatura dentro de la gota, se encuentran distribuciones de oxígeno dentro de la gota para, ojo, para cuando se tiene la gota completa, hasta cuando se evapora por completo. Y se tiene, esto es una validación experimental que se llevó a cabo en este trabajo, esta también es del 2022, se ve cómo en el tiempo va cambiando la altura de la gota, en este caso, de lo blando. En rojo tenemos la parte experimental, y en negro se tienen las predicciones numéricas, ¿no? Vemos que es una bastante buena simulación, bastante buena aproximación, y quizá lo más interesante es que también se validaron los productos químicos. Vean del lado derecho están las fotografías, está la gota del agua, y se ve la diferencia entre la fotografía número B y la fotografía número D, es que hay productos blancos. No sé si se ve dentro de la gota de agua, ya después de 19 horas, se ven, digamos, productos químicos precipitados, hidróxidos de aluminio. Esos hidróxidos de aluminio se pudieron predecir. En las gráficas de la izquierda está la predicción sobre, ahí está esos perfiles, el perfil en azul es el perfil del hidróxido de aluminio, las concentraciones de hidróxido de aluminio en todo el sistema, sobre la fibra de carbono y sobre el aluminio 2024, ¿no? Entonces, este tipo de modelos nos pueden dar predicciones de temperatura, de altura, de forma de gota de agua, y no solo eso, de todos los productos químicos que se están generando ahí. Bueno, miren, aquí sería yo creo que voy a pasar a la parte del magnesio. Me voy a tomar 5 minutos, si es posible. Voy a acelerar. Aquí vendrían las conclusiones, pero yo creo que no nos da tiempo de eso. Pasaremos a la parte del magnesio, ¿no? Entonces, porque creo que buena parte de la audiencia venía aquí por el magnesio y no por las aleaciones de aluminio, pero bueno, la verdad es que yo había preparado la charla para 1 hora y media, pero bueno, vamos a terminar. ¿Qué pasa con las aleaciones de magnesio? Recuerden que las aleaciones de magnesio, a diferencia del aluminio, tienen una problemática realmente seria. No van a reducir al oxígeno. Las aleaciones de aluminio, mientras ellas se disuelven en los ánodos, van a hacer que el oxígeno se reduzca en los cátodos. En cambio, el magnesio es una cosa así súper especial, porque el magnesio, mientras se está disolviendo, está generando hidrógeno. No importa que el medio no sea ácido. Uno dirá, bueno, pues si tienes un medio ácido, lo más normal es que tienes generación de hidrógeno, porque tienes muchos protones. No. El magnesio, incluso en medios neutros, genera hidrógeno mientras se está corroyendo. Entonces, el problema era un poco más serio. En breve, resumiendo, digamos que el magnesio pasa a magnesio 2 más 2 electrones, y al mismo tiempo el agua neutra, se reduce. No es el oxígeno no importa en el magnesio. El oxígeno está de más. Lo que importa es el agua. Siempre vamos a tener agua en un medio acuoso. Entonces, el agua va a dar hidrógeno. ¿Por qué? Pues porque el magnesio es uno de los metales más activos. Uno de los metales más activos, y entonces se salta al oxígeno y directamente trabaja con la reducción del agua. Y no solo eso, no solo es que genere hidrógeno mientras se está disolviendo. Hagan de cuenta que el magnesio es un Alka-Seltzer. Que uno suelta un Alka-Seltzer en el agua, se disuelve y está generando burbujas por todos lados. El magnesio es algo parecido. Aunque es otro gas, por supuesto. No está generando hidrógeno el Alka-Seltzer, me refería a la generación de burbujas. Pero no solo eso, el magnesio, además de eso, presenta un comportamiento completamente anómalo. Fíjense lo que hace el magnesio. Cualquier otro metal, o casi cualquier otro metal, cuando se polariza anódicamente, es decir, se le mete un potencial para favorecer su disolución, pues lo que hace es favorecer la disolución y entorpecer la reducción. El metal magnesio es diferente. En el magnesio, si uno lo polariza anódicamente para que se favorezca la disolución del magnesio, lo que se hace es ambas cosas. Se favorece la disolución del magnesio y además se favorece la reacción catódica. Es decir, entre más anódicamente polaricemos al magnesio,
más hidrógeno voy a estar produciendo y más magnesio voy a estar disolviendo, ¿no? Eso es un problema que se llama, no se llama un problema, es un fenómeno que se llama la anómala generación de hidrógeno, así se llama, la anómala generación de hidrógeno en la corrosión del magnesio. Bueno, ¿qué es lo que se hace aquí? Un primer intento para tratar de simular esto, utilizando las ecuaciones gobernantes, que son las ecuaciones de Nernst-Planck, y con el afán de quitar el término convectivo que nos está dando muchos problemas, estos gases que se están generando allá adentro, se utiliza un gel. Ajá. ¿Qué hace el gel? Pues el gel atrapa esas burbujas, y al atrapar esas burbujas nos permite ver la evolución de ciertos agentes químicos allá adentro, ¿no? Entonces, eso es lo que se hizo desde el punto de vista experimental, se hizo desde el punto de vista de simulación, pero ojo, la simulación por primera vez justifica que no haya convección en el magnesio. Normalmente hacen modelos, no toman a la convección, y en realidad es que sí hay convección. Ajá. Bueno, estas son las reacciones químicas que se tomaron en el seno de la solución, y rápido, para resumir, arriba se tienen las fotografías que se obtuvieron de manera experimental. Para el par galvánico, magnesio, en este caso me parece que fue magnesio y acero. Ajá. Fue AZ31 una aleación de magnesio y acero. El pedacito de magnesio está a la izquierda, abajo a la izquierda, ajá, y el pedazo de acero está a la derecha. Es la evolución, digamos, de OHs. En azul se ve la evolución de OHs en el tiempo. Arriba son imágenes, abajo son simulaciones. Ajá. Ahí en las simulaciones se ve perfectamente dónde está la unión metálica. Es un pequeño pedazo de AZ31, aleación de magnesio, y un gran pedazo de acero. Ajá. Y ahí se ven los perfiles. Y uno pensaría que desde el punto de vista cualitativo son buenas aproximaciones. Sin embargo, si observamos lo que pasa a los 540 segundos, del lado izquierdo, lo que está pasando en el magnesio, se ve que no es una buena aproximación. Ajá. De manera general, si uno dice, sí, a los 4, a los 26, a los 86, a los 218 segundos, pues más o menos, sí, pero si uno deja correr por ahí de los 540 segundos, desde el punto de vista experimental, se ve que aumenta muy poco el perfil azul sobre el aluminio, sobre el magnesio, pero aumenta mucho sobre la simulación matemática, eso que está entre signos de interrogación. Se tuvo problemas, hay problemas ahí, ¿no? Con esta primera publicación del 2021, no logramos captar lo que estaba pasando sobre el magnesio de manera exacta, solo de manera cualitativa. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, pues se volvió a hacer un modelo matemático, pero esta vez se tomó en cuenta lo siguiente. Fíjense, ahora tomamos del mismo tamaño el pedazo de magnesio y del mismo tamaño el cátodo. En este caso, esta aleación del aluminio 70-75. Fíjense cómo los perfiles rosas, estamos utilizando otro indicador de pH, cómo los perfiles rosas van creciendo en ambas partes. Ajá, en el aluminio porque se está reduciendo ambos, tanto el agua como el oxígeno, y en el magnesio porque se está reduciendo el agua. Y de pronto hay una caída de pH. Vean desde los 660 segundos cómo empieza a caer el perfil rosa sobre el magnesio. Empieza a caer. Ahí en los 880 segundos se ve una caída de potencial. Entonces, eso es desde el punto de vista experimental. Entonces, ¿qué pasa? Se midió el potencial sobre la superficie del magnesio, se vio que no había ningún problema, que estaba polarizado como realmente se debería de polarizar. Incluso bueno, y también se vio que el compuesto que se está generando, que es el hidróxido de magnesio, faltan 2 diapositivas, por cierto, perdón que me tomé más tiempo, pero faltan 2 diapositivas. El hidróxido de magnesio, que es ese compuesto blanco que se forma perfectamente, se ve después de 50 minutos, es un compuesto blanco que se forma en el centro de cada una de las imágenes. Bueno, también empezamos a ver cuáles eran las condiciones para que se precipitara el hidróxido de magnesio. Y lo que se observó es que el hidróxido de magnesio no precipita sobre el magnesio. El hidróxido de magnesio precipita sobre el aluminio. Ajá. Vean el sistema a los 5 minutos. Abajo del lado izquierdo está el magnesio y abajo del lado derecho está el aluminio.
Y cuando ustedes ven dónde se forma el hidróxido de magnesio, resulta que el hidróxido de magnesio se forma del lado del aluminio. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? Se midió el pH. Ajá, este es un mapa esquemático del pH. Del pH sobre el aluminio y del pH sobre el magnesio. Se observó que hay una unidad de diferencia. La alcalinización en el aluminio es mayor que la alcalinización sobre el magnesio. ¿Por qué? ¿Por qué se generan más OHs en el aluminio que en el magnesio? Bueno, tal parece ser, por esa caída del pH y por lo que se está detectando a nivel global en estos mapas de pH, es que debe de haber una reacción química allá adentro que no estamos contabilizando y que no ha sido reportada hasta el momento, excepto en este trabajo del 2022 que está a punto de salir publicada. Ajá, no se había reportado esta reacción nueva que nosotros estamos sugiriendo y que está acidificando de alguna forma el electrolito del lado del magnesio, ¿no? Entonces, este fue el último trabajo que se hizo sobre esto y bueno, esperemos que pronto esté publicado la simulación matemática de esta parte que les acabo de describir en el magnesio. Siento haberme tomado un poco más de tiempo. Nada más quiero dar agradecimientos al grupo. Y al centro donde se llevan a cabo estas experimentaciones. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. ¿Alguien está por ahí? No sé si quieren hacer preguntas. No sé quién está por ahí. Jessica. No sé si alguien tenga alguna pregunta con Yo tengo una confianza. pregunta, Rodrigo. Por supuesto, por supuesto. A ver, ahora que conoces bien el entramado en la universidad de licenciatura, maestría y doctorado, la pregunta es, todo lo que tiene que ver con la simulación y modelado matemático, me gustaría decir que un alumno de nuestra licenciatura en ingeniería metalúrgica podría estar preparado para hacerlo, pero tengo mis dudas. Según el conocimiento actual que tienes, ¿qué nivel mínimo debería de tener una persona que pudiera abordar estos temas, no tanto desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista industrial, ¿sí? Suponiendo que trabaja, hazte cuenta, en una compañía de protección catódica? Sí. Es una salida relativamente, no digo fácil, pero normal, ¿sí? Le Sí. van a presentar varios softwares comerciales, que hay muchos, ¿sí? Tú eres un defensor nato y neto del software libre. Lo que me gustaría saber es tu opinión sobre qué formación debería tener esta persona, ¿sí? Sale con un título de licenciatura bajo el brazo, lo contrata una compañía X, ACME ánodos galvánicos, ¿sí? Y le dicen, ahí tenemos un proyecto que tenemos que hacer desde distribución de potenciales en un sistema de protección catódica, por lo tanto tienes que modelarlo, porque no tenemos tiempo de ir al campo a hacer mediciones, ¿sí? Y también dónde vamos a colocar los ánodos para tener la mejor distribución de potencial. Puedes escoger entre COMSOL, tenemos todos los softwares comerciales y el otro. ¿Y qué tanto se defendería una persona solo con licenciatura? Sí, sí, gracias por la pregunta. Voy a tomarme una pequeña introducción para tratar de responder a su pregunta. Antes que nada, quiero decir que la audiencia es muy variada. Hoy en día tenemos alumnos de licenciatura, tenemos alumnos de maestría, tenemos alumnos de doctorado y tenemos investigadores del más alto nivel, hasta eméritos tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, por eso me permití de pronto, digamos, desarrollar un poco las matemáticas más, etcétera. O sea, no está dirigida esta plática para alumnos de licenciatura, sino para este rango de estudiantes o de personas que estuvieron hoy presentes. Una vez dicho eso, también quiero decirle que estos personas que están en la audiencia, unos de ellos son de maestría, de doctorado y de licenciatura, son mis estudiantes de maestría, de doctorado y de licenciatura,
y hasta postdoctorados están. Yo estoy tratando, doctor, de meter la simulación matemática desde la licenciatura. Solo es verdad que estoy dando pocas clases. En realidad este semestre di 3 o 4 clases en el semestre de simulación matemática. Lo que viene a ser un 5 o 8% de las clases fueron sobre simulación matemática, pero el resto he dado un curso de corrosión, digamos, convencional. Pero sí estoy preocupado, o mejor dicho, ocupado en que por lo menos es mi misión, así me lo tomé muy personal. Yo quiero que por lo menos todos mis grupos de corrosión a nivel licenciatura tengan una idea de la simulación matemática. No con esto quiero decir que ellos resuelven problemas matemáticos en clase, es decir, hagan simulación matemática en clase. No lo hacen, pero se introduce las ecuaciones de Nernst-Planck, se ven resultados, se ven los términos convectivos, los términos de difusión. Entonces, ahora sí, para responder directamente, no, los alumnos, o por lo menos mis alumnos de licenciatura de corrosión, de licenciatura, salen con una buena introducción y con un panorama de lo que es la simulación matemática en la corrosión. Desafortunadamente, todavía no, digamos, son capaces de resolver directamente el problema. Pero ya los alumnos de maestría sí que lo pueden hacer. Y ahora voy a esto. La industria del software se ha preocupado por esto que usted dice. Dice, a ver, los que tenemos trabajando en la industria son ingenieros, que solo tienen la licenciatura. ¿Cómo es posible que les vas a hablar de las ecuaciones de Nernst-Planck, los términos convectivos y de todo esto, si realmente pues, no han tenido acceso a ese tipo de información en la licenciatura? Para eso, doctor, se hicieron o se manejan los softwares con el primer modelo que mencioné, que se llama el modelo de potencial. En el modelo de potencial es solo una ecuación, no hay tiempo, no hay gradientes de concentración y un ingeniero, debo de decir que incluso los ingenieros, sobre todo los ingenieros químicos, aunque hay todo tipo de ingenieros, pocos ingenieros en corrosión y pocos ingenieros en metalurgia, porque somos muy poquitos, con un curso de 15 días son capaces de manejar un software comercial del modelo de potencial. Es decir, aquel que le va a dar, por ejemplo, sería BICI, el software inglés. BICI es un software del modelo de potencial que solo le va a dar potenciales y corrientes en el estado estacionario. Ajá. Ese tipo de software sí lo puede utilizar una persona de licenciatura. En 15 días estaría listo. Y yo pensaría que un alumno mío, yo esperaría, pues a lo mejor en una semana. Y los de maestría, doctor, a partir de maestría y doctorado, yo creo que ya son capaces de utilizar el software COMSOL, que es un software realmente pensado para el segundo tipo de modelos, ¿no? Modelos de transporte. No sé si contesté su pregunta. Sí, sí, correcto, porque efectivamente en la famosa pirámide que se creó hace como 10 años para ver cómo impactaba la formación en los diferentes ingenieros que tienen que trabajar con la corrosión, la principal preocupación estaba en los ingenieros mecánicos, eléctricos, civiles, etcétera, etcétera, que son los que la mayoría de veces, no necesariamente un ingeniero químico o no un ingeniero metalúrgico, un ingeniero en corrosión es una rara avis que solo existe en Estados Unidos y se pueden contar con los dedos de la mano. Es ahí que necesitarían, aunado a unos conocimientos mucho más profundos, porque tú has manejado conceptos, y me ha gustado mucho esto, de estado estacionario, pero el estado estacionario es básico para entender todas las ecuaciones de la electroquímica. Yo no sé qué tan bien preparados estén ellos, pero son los que lo van a aplicar en la vida práctica. Entonces, aquí está una de las grandes incógnitas que yo como profesor, ya a punto de jubilarme, tengo de si realmente pues estamos preparando a la gente para poder abordar pues estos problemas desde la óptica del modelado, en que efectivamente, cuando yo lo vi por primera vez en un congreso de NEIS, dije, Virgen Santa, y reconozco que en metalurgia había gente que lo estaba haciendo, el doctor Fidel Reyes, Alberto Ingalls, en corrosión, Javier Ávila y un servidor. No estábamos metidos en esto, pero en aquellos años el propio Bernardo Hernández, Bernardo, Alberto Ingalls, Fidel Reyes, ya manejaban esto, pero para análisis de procesos. Ahora yo siento que en metalurgia sí hemos avanzado bastante porque ahora, con tu contribución y la de Rodrigo Mayén, ya se está haciendo modelado a nivel licenciatura. Pero creo que el camino por andar es aún largo, ¿eh?
Sí, tienes razón, tienes razón. Y yo creo que una de las soluciones, doctor, serían las optativas. Ajá, porque nosotros, en el caso de mi tocayo, Rodrigo Mayén, y yo que estamos dando clases de licenciatura, digamos que son obligatorias, pero si tuviéramos acceso a dos optativas, él una, yo no sé, yo creo que las optativas ya podríamos dar todavía optativas únicamente, simulación matemática en corrosión, dentro de la licenciatura, y yo creo que ese sí sería un plus para este tema, ¿no? Ok, gracias. Oigan, Muy bien, no sé si alguien más tenga alguna duda que pueda levantar la mano aquí con la reacción. No, bueno, pues muchas gracias a todas las personas que se conectaron hoy. Muchas gracias al doctor Rodrigo Montoya por su seminario. Y con este terminamos el ciclo de seminarios del 2022. Les haremos llegar a las personas que se conectaron en todos los seminarios una constancia de participación. Y pues nada, próximamente les haremos llegar también el calendario del 2023. De una vez lo vamos programando. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. gracias Gracias. a todos. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, gracias.